Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela les voy a hablar sobre enfermedad celíaca en niños. Esta es una patología que es importante que la diferenciemos de otras que tienen que ver con el gluten, como la alergia al trigo, al panadero, la anafilaxia o la sensibilidad al gluten no celíaco, puesto que son los tres trastornos relacionados con el trigo. La enfermedad celíaca es un proceso sistémico inmunomediado provocado por el consumo de gluten y prolaminas relacionadas en personas genéticamente susceptibles con o sin enteropatía. Estos son factores necesarios pero no suficientes para desarrollar la enfermedad. A nivel mundial tenemos que la prevalencia oscila entre 0,6 y 1%. En Latinoamérica la verdadera prevalencia no se conoce, hay dificultades, se estima que puede estar en 0,4%. Es importante saber que existe una proporción de 1 a 3 o a 1 a 5 entre casos diagnosticados y no diagnosticados. Es 2 veces más frecuente en niños que en adultos y es 1.5 veces más frecuente en mujeres. Es importante acá resaltar que el desarrollo de la enfermedad a nivel intestinal puede manifestarse en diferentes etapas de la vida, en la infancia, en la adolescencia, en la adultez y en la vejez. Si vemos acá las gráficas, tenemos que aproximadamente después de los 6 meses, de los 2 años, puede haber una manifestación de la enfermedad. Pudiera encontrarse un periodo de latencia en el cual a los 10 años o en la adolescencia o en la adultez como a los 40, 50 años o tan tardío como a los 70 años de edad pudiera desarrollarse la enfermedad. Si vemos acá la gráfica en la patogenia, vemos unos números. El gluten parcialmente digerido puede estimular la solulina y va a haber un aumento de la permeabilidad intestinal y estos péptidos no digeridos o parcialmente digeridos van a luego ser presentados en una célula que tiene la susceptibilidad genética HLA-DQ2-DQ8 y va a haber un estímulo inmunogénico que por una parte a través de los linfocitos T se van a producir citoquinas que van a lesionar el intestino y también va a haber una producción de anticuerpos que son los que vamos a determinar en los estudios serológicos. Si tenemos después un paciente con una dieta sin gluten, puede haber una regeneración del intestino. Desde el punto de vista de la clínica extradigestiva, se habla de diferentes mecanismos, unos en relación a la mala absorción, como la permeabilidad intestinal o posibles desencadenantes como virus, microbiota y gluten, y otros a través de un sistema inmunológico como vías inmunes compartidas, mimetismo molecular, anticuerpos hacia la circulación y una predisposición genética común. El diagnóstico se fundamenta en 4 aspectos importantes. 1, las manifestaciones clínicas gluten dependiente, anticuerpos específicos que los vamos a determinar en sangre, la enteropatía, que es la lesión intestinal a través de la biopsia, y el perfil genético de riesgo. En el Hospital Pérez Carreño, en el 2020, hicimos un estudio en donde de 70 niños que tenían patologías asociadas al gluten, 17 fueron celíacos. Y en las manifestaciones detectadas, la mayoría tenía diarrea y distensión abdominal, síntomas extradigestivos como anemia y dermatitis, había afectación del estado nutricional y afectación de la talla. Desde el punto de vista a nivel mundial, en Oslo en el 2012 se reunieron unos expertos y se unificaron los criterios de cómo debíamos hablar acerca de la enfermedad. Entonces, una enfermedad clásica, no clásica, subclínica, potencial o refractaria. Y para el 2019 se añade otro factor que pudiéramos hablar del fenotipo intestinal y el fenotipo intraintestinal, así como de la enfermedad seronegativa. Desde el punto de vista clásico en los niños, esto se manifiesta como un síndrome de malabsorción con diarrea, pérdida de peso, retraso al crecimiento, falta de apetito, entre otros, y en el adulto se manifiesta más como caquesia, sarcopenia, hipoalbuminemia, entre otras características. Y también desde el punto de vista intestinal, pero sin clínica de mala absorción, se puede observar astas orales,
estreñimiento refractario al tratamiento, cambios en el patrón evacuatorio y dolor abdominal. Esta enfermedad, en la parte que es no clásica, puede haber patologías autoinmunes. Entre ellas las más frecuentes está la diabetes mellitus tipo 1, en donde la prevalencia de enfermedad celíaca está entre el 3 y el 6%. En la parte de enfermedad tiroidea encontramos que la prevalencia de celíaca está entre un 3 y un 5%. Pero si estamos investigando la tiroide a través de un paciente ya diagnosticado con celíaca, esta incidencia aumenta hasta un 20%. Y en relación al hígado existe entonces un aumento de las enzimas, lo que llamamos la hipertransaminasemia, entre un 9 y un 14%, pero en los pacientes que no son tratados esto puede ascender hasta un 40%, y hay otras patologías hepáticas asociadas como la hepatitis autoinmune y en los adultos la colangitis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria, y secundaria al tratamiento puede haber un hígado graso. Tenemos que la dermatitis herpetiforme es otra manifestación muy frecuente, generalmente adolescentes y adultos, con lesiones vesiculares y escoriaciones en codos, en rodillas y en glúteos, pero lo importante es que se haga una determinación a través de una biopsia de piel en donde se observen los depósitos de inmunocomplejo de la antitransglutaminasa 3 para hacer el diagnóstico definitivo, y el 75% de los pacientes tiene afectación variable de ese intestino. La alteración del esmalte es muy importante, hay que destacar que es un papel fundamental para el odontólogo su detección, es en los incisivos superiores con mayor frecuencia ya en los permanentes, y no se sabe si es un problema inmunomediado o una relación con la mala absorción en el aspecto nutricional. En la parte hematológica tenemos que puede haber anemia con o sin déficit de hierro. Esta anemia, si es refractaria al tratamiento, es altamente sospechosa de enfermedad celíaca. Puede haber déficit de otros micronutrientes como vitamina B12 y folato, y haber eventos trombóticos y hemorrágicos que están en relación con la vitamina K. El vaso puede disminuir de tamaño, llamamos de la hipoesplenia, con un riesgo de infecciones a gérmenes como neumococo o hemófilos influenza. Hay que estar pendiente en estos pacientes la vacunación, y en los adultos, cuando hay una disminución del tamaño del vaso, pudiera predisponer a un riesgo de linfoma. La talla baja es bien importante en pediatría, puesto que nos hace sospechar de la enfermedad. Tenemos que, si un paciente en el momento del diagnóstico tiene talla baja, entre un 10 y un 40%. La evaluación por talla baja es el 10%, es celíaco. Del 2 al 8% puede que no tenga síntomas digestivos. Y si excluimos cualquier causa de talla baja, esto puede aumentar a un porcentaje entre un 19 hasta un 60%, y 1 de cada 9 niños con estatura baja idiopática se puede diagnosticar la enfermedad celíaca por biopsia. El síndrome reproductivo es importante porque también se ve afectado. Tenemos que haya amenorrea, pubertad retrasada, menopausia, infertilidad, abortos recurrentes, incluso el crecimiento fetal puede estar afectado. Y en la parte neurológica, lo más frecuente en adultos es la ataxia por gluten, mediada por la antitransglutaminasa 6. La neuropatía periférica puede observarse en el 39% de los pacientes, incluso antes de los síntomas digestivos, y la epilepsia también es frecuente a cualquier edad y debe ser sospechada, en especial si las personas tienen en los estudios por imágenes calcificaciones occipitales. Hay otros síntomas menores que también es importante interrogar para sospechar. Existen grupos de riesgo que son personas asintomáticas, y son aquellos familiares, bien sea en primer grado, en segundo grado o incluso en hermanos gemelos, en donde hay diferentes tipos de riesgo, pero estas personas también deben ser investigadas como enfermedad celíaca, así como enfermedades asociadas como el síndrome de Down, de Turner, de Williams y el déficit de inmunoglobulina A.
El paciente debe estar ingiriendo gluten para hacer la determinación de cualquier estudio serológico. La determinación inicial debe ser una inmunoglobulina A sérica y una determinación de la antitransglutaminasa del tipo IgA, con bastante sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Si el paciente tiene un déficit de inmunoglobulina A, entonces podemos utilizar los anticuerpos tipo IgG, bien sea antitransglutaminasa o el péptido diaminado de gliadina. Si estos no salen positivos, entonces hay que hacer una segunda muestra con la determinación también del antiendomicio para confirmar la enfermedad. Igualmente es requerido la biopsia para el diagnóstico tanto en niños como en adultos. Hay un espectro variable de presentación a nivel de la biopsia, sin embargo, como ellas pueden ser lesiones parchadas, se recomienda que se haga dos biopsias a nivel de bulbo y 3 a 4 biopsias en la segunda porción del duodeno o más allá para poder tener unas muestras suficientes. Igualmente el patólogo debe con importancia reportarlo a través de la clasificación de Marx-Huber. Las lesiones encontradas en la biopsia no son patognomónicas de enfermedad celíaca y hay que hacer un diagnóstico diferencial. Por eso acá también hice este algoritmo en donde si tenemos una sospecha clínica y una serología positiva y esas serologías son anticuerpos antitransglutaminasas con menos de 10 veces por encima del valor normal con un antiendomicio que puede estar positivo o negativo, el paciente debe ser complementado con una biopsia intestinal, igual que los pacientes de riesgo aunque estén asintomáticos, para poder confirmar el diagnóstico. Si los niveles de antitransglutaminasa son más de 10 veces sobre el valor normal y el antiendomicio es positivo, las guías actuales desde el 2020 dicen que no es necesario hacer una biopsia intestinal para confirmar la enfermedad. Cuando pedimos el perfil genético, entonces si él nos da positivo significa que indica que tenemos una predisposición genética. Si nos da negativo, excluye completamente la enfermedad. Y es de ayuda cuando hay una incertidumbre diagnóstica, cuando el paciente está en una dieta libre de gluten, cuando el paciente tiene atrofia vellositaria y la serología es negativa, y en pacientes de riesgo y enfermedades bien sea autoinmune o no, pudieran aclarar si el paciente es no o enfermo celíaco. El tratamiento entonces está dirigido a una dieta libre de gluten de por vida y que debe ser manejado por un equipo multidisciplinario. Si el paciente continúa consumiendo gluten, se van a exacerbar los síntomas, va a haber más daño intestinal y hay un riesgo aumentado para cáncer. Y en líneas generales se puede utilizar el semáforo para el seguimiento de la dieta. Entonces los mensajes finales sería: el diagnóstico es de sospecha clínica, requiere de la combinación de manifestaciones intestinales o extraintestinales, serología y biopsia, así como estudio genético según el caso, y la dieta sin gluten es de por vida. Muchas gracias.